puedo ofrecer. Yo quiero invitarlo a que le demos lectura, pero ahí a Apocalipsis capítulo 12, gloria a Dios, 12 y 13 solamente. Y le invito a que se ponga de pie y le damos lectura. Gloria a Dios. Y vamos rápido porque es un tema poquito extenso. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis 12, 12 y 13. Y escribe al ángel, o sea, el pastor de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Incline su rostro. Padre amado, en esta tarde, primeramente te damos la gloria, la honra, Señor, y después de haberte alabado, de haberte cantado, Señor, queremos ahora recibir tu palabra, recibir, Señor, tu mensaje. Queremos abrir en esta noche, en esta tarde, Señor, nuestro corazón y poder entender, Señor, lo que tú tienes para mí en este día. Quiero, Señor, darte toda la gloria, toda la alabanza y decir que tú eres mi Dios y que en esta noche tú alimentarás mi alma, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, mi hermano. Para los que anotan, ya dos de mis hermanos que me antecedieron estuvieron hablando, predicando sobre la serie Mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, que es el tema principal. La parte que a mí me toca es el número 3, la iglesia número 3, Pérgamo, que tiene un subtítulo aquí, dice: la iglesia que se mezcló con el mundo. La cita bíblica es la que leímos, mi hermano, Apocalipsis 12 al 17. Pero ahora que ya está cómodo, sentadito, yo quiero que lo escuche. Y dice: y escribe al ángel de la iglesia, o sea, el pastor. Creo que aquí no me detengo, creo que se entiende. Escribe al pastor de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y este nombre no tengo intención de repetirlo, pero quiero hacer notar que lo menciona 2 veces. La gravedad de esta situación es que en esa ciudad Satanás tenía su trono. Satanás tenía ahí un lugar, un cuartel general donde él gobernaba, donde él mandaba. Primero empecemos con la ubicación geográfica. Pérgamo es la iglesia. Pérgamo no es el nombre de la iglesia, es el lugar, la ciudad donde la iglesia del Señor estaba establecida, donde el trono de este enemigo también estaba metido, donde era una ciudad totalmente pagana, totalmente alejada de Dios, que vivía en sus deleites y solamente ensimismados en ellos mismos, en lo que ellos deseaban, lo que ellos querían, lo que ellos anhelaban, pero lo que Dios quería no era importante para ellos. Ok, ubicación geográfica. La iglesia de Pérgamo está ubicada en la antigua ciudad, que obvio estamos mencionando Pérgamo, que se encontraba en la región de Asia Menor, en lo que hoy día es la ciudad o el país de Turquía. Pérgamo es una ciudad, o era una ciudad muy importante en la antigüedad, famosa por su rica historia, cultura,
política, así como sus monumentos arquitectónicos, incluidos templos, teatros y una de las bibliotecas más grandes de su tiempo, incluso más grande que, podían competir con Grecia, ¿sí? Pero ellos se hacían sentir importantes porque tenían templos paganos, no crea que a Dios. Había una iglesia, había un remanente ahí, pero la mayoría, el 90% de lo que era la ciudad de Pérgamo, yéndonos todavía más, 95% eran totalmente paganos. Unos cuantitos eran contados los que confiaban y creían en Dios, pero ellos se sentían grandes, tenían conocimiento, tenían sabiduría, tenían el dios de la medicina, Asclepio. Hoy en día todavía por la ONU, la Organización Mundial de la Salud, sí, más bien, ha establecido ese logo de Asclepio, lo ha establecido como símbolo de sanidad, como símbolo que se entrelaza una serpiente en un bastón. No sé, yo creo que usted la ha visto. Cuando va usted a una farmacia, ve ese símbolo, se parece al de Hermes, que es griego, pero solamente es como ocultar las cosas. En realidad es un símbolo a este dios llamado Asclepio. La ciudad era un centro de culto pagano, en definitiva. Asclepio tenía la mayor parte en cuanto al culto, porque se le adoraba, se le hicieron templos donde se iba, se le adoraban a ese dios pagano, porque se suponía que él daba sanidad. Dentro de sus templos la gente iba, oraba, ayunaba, cuidaba, resguardaba el templo. Vayan y nosotros. Pero iban y estaban ahí, pero adorando a un dios pagano que supuestamente les traería sanidad. Y no era así. Aún así, esta ciudad estaba inclinada al pecado, a la maldad, a la vanidad, a la cultura. Eso me suena mucho a lo que hoy en día vivimos. La cultura está siendo eliminada, y lo que antes era malo hoy simplemente es algo bueno. Hoy es tan fácil decir que yo me siento tal cosa y tienen que respetarme, aunque sea una tontería, aunque sea algo que no tiene sentido, que no tiene lógica. Bueno, en esta ciudad acontecía lo mismo, el paganismo como cultura. Era una cultura, el ser pagano, el llevar adoración a Zeus, por ejemplo, a otros dioses, era algo bien visto. E incluso sacrificar, adorar, rendir pleitesía a estos dioses era algo bien visto. Y terminando podían hacer lo que quisieran, maldad, orgías, también tenían fornicación. Para ellos era algo bien visto. Pero para nuestro Dios eso no agradaba. Le hago el comentario que tengo aquí. Dice: sirviendo un lugar de adoración para varios dioses, incluido Asclepio, el dios de la medicina. Su ubicación estratégica es en una colina, junto con su influencia política, religiosa, comercial. La convertían en un lugar destacado en la región debido a estas características. La iglesia de Pérgamo enfrentaba desafíos realmente significativos, realmente muy importantes. ¿En cuanto a qué? A persecución, en cuanto a daño. Imagínense que casi más del 90% pensaba de una manera, y decir no, eso no agrada a Dios. Era decir: tu Dios, mira alrededor, todos creen lo que yo creo, tú estás solo. Aún así, estas personas, hermanos en la fe, no negaban su fe, permaneciendo fieles. Pero la situación cultural, religiosa, paganista, hacía que esta pequeña iglesia enfrentara desafíos como no tenemos ni idea. Eran afligidos, eran dañados, eran insultados, eran arrastrados, eran llevados a las cárceles por profesar conocer a Cristo, por profesar su fe.
Pérgamo enfrentaba desafíos relacionados con la fe en contra de este cristianismo, incluyendo la opresión, la idolatría y la persecución de toda ese remanente que estaba en la iglesia. Realmente no podemos ni siquiera asimilar, aunque si en algún momento de tu vida ya te has encontrado con algunos que están queriendo cambiar una cultura racional con un sentido decente, honesto, a una cultura que a lo malo le dice bueno, y ya has sentido la opresión, por ahí va, y solamente estamos empezando. Pérgamo entonces estaba en medio de una ciudad donde el trono del enemigo estaba plantado. No es cualquier cosa, no es algo fácil de digerir. Dice y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Este versículo introduce el mensaje a la iglesia de Pérgamo, destacando que el autor es Cristo. O sea que el Apocalipsis lo tenemos en mente que es de Juan, ¿verdad? Juan el teólogo, decimos algunas veces, pero en realidad implícitamente y concretamente creo que puedo decirlo, el Apocalipsis es escrita y descrita por el mismo Señor Jesucristo. El que murió, el que resucitó y el que tiene autoridad sobre usted y sobre mí. Él es el autor del Apocalipsis. Vayamos entonces a Juan 1:14. Ahí nos da un poquito más de datos sobre lo que es la palabra, la espada de 2 filos. Y dice así, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tiene la autoridad para juzgar. Él, porque está lleno de gracia, tiene el poder para juzgar. ¿Por qué? Porque vino, se mantuvo fiel, murió, resucitó, fue al cielo y ahora con toda la autoridad de Dios está sentado a la diestra de Dios Padre. Y Él es el Cordero inmolado que tiene toda la autoridad sobre nuestras vidas. Hablemos un poquito de Antipas, testigo fiel. ¿Se acuerda que lo menciona ahí el texto que leímos? 2:13. Dice, como mi testigo fiel es una figura emblemática en la historia de la iglesia y simboliza la perseverancia y la fidelidad de la fe en Cristo Jesús. Antipas fue un siervo fiel de Dios. Yo me imagino a este hombre cuando lo encontraron orando, cuando lo encontraron adorando a Dios, o no sé cómo lo hayan encontrado. Lo apresaron y dijeron, este hombre quiere portarse bien, y fue castigado por portarse bien. Fue castigado por no hacer la maldad que el pueblo quería. ¿Sabe? Es algo parecido a lo que dicen estos pescados que nadan contra la corriente. Se dice que el salmón nace allá arriba de las montañas en el río. Cuando es tiempo de emigrar, baja, llega al mar, vive una vida, pero luego regresa. Él es el único que está nadando contra la corriente, sufre y es capaz de morir a causa de hacer y de tener sus hijos allá arriba. Pues Antipas es algo parecido. Él es el único en ese momento que estaba luchando en contra de la forma pagana de vivir de la ciudad. Él es el que adoraba al Dios verdadero, aun cuando él sabía que si lo encontraban lo iban a matar. Aun cuando sabían que si lo encontraban su vida corría peligro. Aún así él decidió sí o sí mantenerse fiel. Sí, no erró, no falló, no erró al blanco. Según la tradición, Antipas fue un líder cristiano. Un poquito de información que busqué. Fue un líder cristiano que se opuso a la idolatría y a las prácticas paganas en Pérgamo. Su firmeza en la fe lo llevó jurado y finalmente martirizado. Se dice que fue asesinado en el vientre
de una figura de bronce en forma de un rumiante, o sea, una vaca. Le pusieron fuego debajo, lo hirvieron prácticamente o lo asaron, no sé cómo pueda decirse, y murió. Pero lo más extraordinario es que no negó la fe. Siempre lo que se nos pide, aún en este tiempo, es: ya no le seas fiel al pastor, vente conmigo, vámonos a divertirnos un ratito, no te va a hacer daño. Es lo mismo, aunque no hay una arma que esté puesta al cuello, pero de la misma manera. Y dice: bueno, pues ya con tal de que no se burlen de mí, yo voy a ir a hacer lo que tú dices. O es que voy a hacer una fiesta, pero no puedo invitar a mis hermanos de la iglesia porque es que van a venir mis amigos y pues que yo tengo que compartir con ellos. Y nos arrastra, nos lleva. Pero este hombre, vemos su gran fidelidad, no se dejó llevar, sino que reflejó su fe a costa de su vida. Estuvo dispuesto a morir. La pregunta sería: ¿hasta dónde llegarías tú? ¿Hasta dónde llegaría yo? Si en algún momento de nuestra vida tenemos muchas fiestas al año, pero en algún momento me invitan y no me quedes mal, y dejo de venir a la iglesia por no quedarle a mi hermano mal, o amigo, o como le quiera usted llamar, eso no sería válido, no sería el mantenernos firmes, fiel hasta en un entorno hostil que lo llevó a la muerte. A la muerte. ¿Hasta dónde irías tú? ¿Hasta dónde iríamos nosotros? O a la primera que digan: vas a ser encarcelado porque estás en contra de esto, y la ley dice, y que te dijeran: no, pues nada más niégalo y di que lo aceptas y ya no vas a la cárcel. La pregunta: ¿hasta dónde llegaríamos? Cuando venga algún familiar o algún amigo te diga: estás exagerando, te estás volviendo fanático religioso. En realidad no es fanatismo, mi hermano. En realidad es una fe viva en Cristo Jesús. No somos fanáticos. Y si lo fuéramos, no importa. Pero no somos fanáticos, tenemos una fe, estamos conscientes de que al que le servimos nos puede rescatar si Él quiere, pero si no nos rescata, mientras yo vaya con Él, mientras usted vaya con Él, hasta donde Él quiera, no nos vamos a detener. O le quedamos bien a nuestro Cristo, Señor, Salvador, o le quedamos bien al mundo. Tenemos que elegir. Gloria a Dios. Definamos mártir. Esta palabra griega significa testigo y se refiere a alguien que da testimonio de su fe, a menudo hasta el punto de sufrir o morir por ella. En este contexto, Antipas es un mártir por su dedicación y testimonio a Cristo, dispuesto a morir por Él. ¿Hasta dónde iríamos? Hubo un momento de mi vida, ya más de 3 años, que sí, un punto cuando las fuerzas te abandonan, cuando ya no hay nada a tu alrededor que te puedas aferrar, cuando ya se acabó, que digas: no, pues todavía me levanto, camino, pienso, hago las cosas. Cuando se te fueron las fuerzas, llegó un momento así. Y yo recuerdo que en mi corazón y en mi mente había una frase que se estaba formando, y era: contigo, Señor, hasta el fin del mundo. Pero si tú no estás conmigo, yo no quiero ir, Señor. Hoy en día, mientras analizaba el tema, ¿cuántos estamos dispuestos, Señor? Hasta donde tú digas: si tú vas conmigo, yo lo voy a hacer. Ir a la cárcel, Señor, si tengo que ir a la cárcel por defender mi fe en ti, yo voy a ir, Señor. Yo quiero estar ahí si tú me acompañas. Es una fe realmente que requiere esfuerzo, pero sacrificio, locura.
porque te van a decir que estás loco. Porque ¿cómo vas a ir más allá al grado que te metan a la cárcel? Eso hablaría de que tu fe está bien puesta en Cristo. Gloria a Dios. Otra de las palabras que hace mención aquí que le voy a dar lectura es a perseverancia o retener nuestra fe. Caminar con Él, reteniendo en lo que hemos creído y no a la primera ya estemos cantando canciones de como los corridos que antes me gustaron allá en el mundo. Que a la primera la oímos y ya la estamos cantando. No estamos reteniendo fe, estamos reteniendo las cosas del mundo. Perseverancia, krateo en griego, con K, de usar la fuerza, agarrarse. Gloria a Dios. Agarrarse, echar mano, guardar, abrazar, aferrar, asir, detener, prender, retener, tener y tomar. Este término se refiere a la capacidad de soportar dificultades y mantenerse firme. Antipas ejemplifica perseverancia ante la adversidad. ¿Qué tanto perseveramos nosotros? ¿Qué tantos hacemos por la obra de Dios? Cuando nos invitan, vamos realmente, o porque ya estoy muy cansado, porque llegué ya cansado, ya mejor me acuesto a dormir. O sea, tampoco hay que exagerar, dicen algunos. Es parte de permanecer firme. Sabes, vas a la iglesia a veces bien cansado. Debemos sonreír, pero solo Dios sabe lo que hay dentro. El sacrificio que hiciste para estar aquí no es fácil. Incluso a veces quieres que la prédica ya termine porque ya me quiero ir y es cansado. Pero tu fe se mantiene firme, no importando nada. El Señor reconoce a los obreros en el verso 13. Dice el verso 13: yo conozco tus obras y donde moras y que tienes allí el trono de Satanás y que retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aquí el Señor reconoce la obra de la iglesia y su fidelidad a pesar de vivir en un lugar donde la idolatría y el paganismo son predominantes. Hoy en día predominan esos de las letras del abecedario y predominan en grande. Ellos nos pueden faltar al respeto, pero cuidadito y nosotros lo hagamos. ¿No será que estamos en un tiempo así? Ellos pueden decirte cualquier cosa, que eres homofóbico, que no los quieres, que los desprecias, pero tú no puedes decir ni una palabra en contra de ellos, porque puedes ir a prisión. ¿No te parece que esto tiene que ver que esta iglesia, a pesar de estar ahí donde estaba el trono del enemigo, ellos se mantuvieron firmes en la fe? Eso es lo bueno de que el Señor Jesús dice, se refiere, perdón, un momento. Dice, yo conozco tus obras y donde moras y que tienes allí el trono de Satanás y que retienes mi nombre. Eso es algo bonito que el Señor, nuestro Dios, hace mención. En esto se relaciona con lo que dice Efesios 6:12. Efesios 6:12, vayamos allá. Este lugar, Pérgamo, tenía totalmente oposición contra la fe cristiana. Y dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vayamos ahora al versículo 14 ahí de Apocalipsis. Permíteme.
Ok, ya lo tenemos aquí. 14 y 15. Versículos 14 y 15. Dice, pero tengo unas, y ese pero sí vale, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ahí viene una queja. Y quizás no quería hablar sobre esto, quizás lo hubiéramos dejado pasar, pero tenemos que hablarlo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, el cual enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Aquí hay un reclamo, mi hermano. No es que tal vez los pastores o el pastor, pero sí había incluso alguno de los líderes que andaba metiendo algo que era herético dentro de la iglesia, que se metía a la iglesia queriéndose portar como un verdadero hijo de Dios, pero no era un hijo de Dios, sino era alguien que introduciendo filosofías heréticas dentro de la iglesia lo hacía encubiertamente para que no se dieran cuenta, y poco a poco irlo llevando hasta el altar, al momento de que pudiera, si el pastor no tenía cuidado, pero sí era un poquito que no reprendía, no llamaba la atención. Era por eso que aquí el Señor le reclama: tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. Balaam, en el contexto no lo vamos a ver, simplemente voy a mencionar que era un profeta, no de Dios, pero que Dios sí le hablaba, que fue comprado por otro hombre llamado Balac. Este hombre le puso precio a la profecía de Balaam y le dijo: maldice al pueblo de Israel. No logró maldecirlo, pero sí logró que se desviara el pueblo de Israel, principalmente los jóvenes, los solteros, para que pusieran cuidado a las mujeres que no podían tomar como esposas el pueblo de Israel. Pero no tan solo las llevó a ese grado, sino les llevó a decir que tenían la libertad, que mucho tiempo habían aguantado y que ahora sus jóvenes eran libres de ir y buscar todas las mujeres que quisieran, al grado de que empezaron a cometer fornicación, y que estas mujeres a su vez le empezaron a llevar a adorar dioses paganos. Lo mismo en esta ciudad de Pérgamo, lo mismo en esta iglesia en Pérgamo, que tengo contra ti, que tienes a los que enseñan la doctrina de Balaam. Sigue diciendo que aún tienes a los que son de vamos a decirlo para que lo entendamos, culto de los nicolaitas. Un poquito que me informé, no hay mucha información, pero se cree que era una secta pagana que se introdujo dentro de la iglesia y empezó también a decir: es que mira, como para que lo entendamos solamente, mira, tengo este santito, préndele una velita. Pues no es malo. Si es algo bueno, algo inocente, ahí está, préndele su velita y no pasa nada. Y poco a poco, al rato otro dice: no, yo le encendí la velita y no me pasó nada, y aquí estamos y seguimos adorando. Se empieza a mezclar la iglesia con el mundo. Se empieza a mezclar la iglesia con las cosas que allá se practican, y dicen: a lo mejor estamos exagerando. A lo mejor no es tan, a lo mejor le bajamos 2, 3 rayitas y no pasa nada. Y el Señor les dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿No será que el Señor también en esta tarde nos dice algo? Nos habla a nuestro corazón. La serie a las 7 iglesias tiene mucha información. Va a hablar de cada detalle. Y hoy nos corresponde que nuestra iglesia, que la iglesia que tenemos en Cristo aquí en Phoenix, aquí en Casa de Oración, no permitamos que se mezcle con el mundo. No permitamos que venga el enemigo y nos siembre semillas de amargura, de odio, o que nos haga pensar que estamos exagerando
y que le empecemos a bajar, que no es necesario orar tanto, que no es necesario estar en la iglesia siempre. Podemos llegar a pasar eso, sí. Si nos dormimos, sí. Ahora, mi hermano, si el Señor Jesús en esta noche nos dice, porque tengo unas cositas ahí, yo quiero que nos autoanalicemos. ¿Qué será lo que tiene? Que tal vez nos olvidamos de Dios el lunes, el martes, el miércoles, y decimos ya el jueves cuando yo vaya, me acordaré de Dios. Y luego llega viernes y sábado y decimos ya mejor el domingo. Pero si Dios es de todos los días, mire, si respiramos o suspiramos es por su gracia. Imagínate que llega el momento en que ya no puedas respirar y entonces le quieras decir, es que Señor yo quería, es que Señor yo deseaba. No sé en qué punto estarías en tu vida si llega ese momento y tú no estás ahí. La iglesia de Pérgamo enfrenta problemas graves con la aceptación de las enseñanzas erróneas, como la doctrina de Balaam, la doctrina de los Nicolaitas. Poquito hablar sobre el Balaam. Se refiere a la enseñanza que promueve el compromiso con la cultura y la inmoralidad. Fíjese cómo lo maneja la información. El compromiso. O sea que cuando decimos compromiso está metida la sociedad y las leyes. Porque las leyes dictan y dicen, es que tú tienes que hacer esto, es que tú tienes que tener 2, 3 mujeres, es que tú tienes bien a tu esposa en tu casa, pero puedes tener tus amigas acá afuera. Y lo hace el enemigo, claro. Y pueden incluso, si no tenemos cuidado, a dictar leyes que autoricen eso. Y aunque aquí vengamos y digamos que eso es pecado, ellos dicen no es pecado. ¿Sabe? Ese es un tema como para la ventana de Overton. Ya será otro tema más adelante. Interesante que cómo nos puede gustar primero todo aquello hermoso de Dios y terminamos con todo aquello que es totalmente desagradable a Dios. Un poquito sobre los Nicolaitas. Se cree que era un grupo que promovía las prácticas inmorales. Su doctrina, fíjese, dentro de la iglesia, su doctrina se relacionaba con la permisividad y el alejamiento de los principios. ¿Pero en quiénes? En los jóvenes. En los jóvenes líderes de la iglesia. Ya no se diga en los que no son líderes. Permitiendo que nuestros hijos menores de edad, aclaro, se vayan con su novio, con su novia, con toda libertad. Hermanos, son seres humanos. Mientras no sean mayores de edad, no deberían de tener libertad. No, porque no pueden controlarse. ¿No acaso el apóstol Pablo dice, huid de la fornicación? Porque se da. Y dentro de la iglesia se da, mi hermano. Es difícil de creer y mientras no se entera uno, mientras no sabe, todo está bien, pero es vergonzoso cuando se dan cuenta. De verdad se lo puedo asegurar, es vergonzoso. Es algo que usted va a querer ocultar sí o sí. Mayormente si se embaraza. ¿Qué va a hacer su hijo? Padre a los 15 años. ¿Realmente está capacitado? Pero el enemigo con esta doctrina de los Nicolaitas decía, tú puedes, disfruta tu niñez casi. No es así, mi hermano. Mientras sean menores de edad, de la cuenta de usted corre que sean educados. ¿Sabes qué, hijo? ¿Sabes qué, hija? Ahora no es el tiempo. Está bien si tienes novio, yo tampoco estoy aquí para prohibir, usted sabe lo que hace. Pero eso ocurrió en la iglesia de Pérgamo. Eso ocurrió allá. Imagínense la cantidad de personas o jóvenes o niños prácticamente que fueron padres en un momento que no tenían que serlo. Hijos abandonados, madres abandonando también a sus hijos, o madres criando hijos a una edad que todavía se consideran niños.
porque nosotros no somos capaces de decirle a nuestros hijos: es que no, hijo, el Señor te quiere. Cuando tú hayas aprendido, cuando tú ya te cases, mira, sé fiel. Tu matrimonio va a ser excelente cuando tú te dediques a una sola mujer, o mujer a un solo varón. Va a ser hermoso, va a ser agradable. Si ya nosotros pasamos por ahí, ¿por qué no evitarle que ellos pasen? Los que pasamos por ahí, ¿sí? Gloria a Dios. Que nos haga un poquito pensar en este asunto. Por tanto, el verso 16: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Vea, no hace referencia al pastor ni a los que están fieles, sino a esos que, introduciéndose secretamente en la iglesia, se han metido y han llegado hasta el altar. ¿Cómo? Porque a veces no discernimos. No digo no pensamos, no discernimos. Porque esa es la palabra. No queremos entender, porque aunque vemos, queremos ser a veces más buenos que Dios y decir: no, es que hay que darle la oportunidad. Quizás sí, pero si ya le diste una vez, ya le diste 2 veces, ¿qué te hace pensar que a la tercera, cuarta, quinta vez va, gloria a Dios, va a hacerte caso? ¿Qué nos hace pensar que así es? Gloria a Dios. Yéndome ya para el final. Verso 17: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, yo le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedra blanca, y en la piedra un nombre, un nuevo nombre escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que la recibe. Este versículo concluye con una exhortación a escuchar y obedecer. A los vencedores se les promete la recompensa de la vida eterna y una nueva identidad en Cristo. El maná escondido simboliza el sustento espiritual que solo Cristo puede ofrecer. Gloria a Dios. El pan del cielo que les dio de comer, Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Gloria a Dios. Entonces Él promete que vamos a comer allá con Él. Él promete darnos una piedrecita que solamente vamos a conocer cuando Él nos la dé. Yo la pregunta: ¿quieres recibir esto? ¿Quieres ir a cenar allá con Él? No permitamos que, así como en la iglesia de Pérgamo se mezcló con el mundo, trayendo el mundo a la iglesia, no lo hagamos nosotros. Si nosotros, mi hermano, tenemos ese valor, esa convicción, yo te invito en esta noche que te pongas de pie. ¿Qué puedo ofrecer?